Estamos aquí en el foro de En Vivo, el primero que hacemos en este repaso de la legislatura. Irán sucediéndose distintos foros. El primero, bueno, está relacionado con la salud y tenemos aquí a 4 profesionales en Navarra que nos van a comentar, pues bueno, desde sus puntos de vista, cómo está un poquito la situación. Lo conocemos todos, pero también cómo se puede ir adelante, cómo se puede construir esas claves que seguro que tienen ellos en la cabeza y que nos pueden ayudar a entender mejor qué está pasando y cómo se puede, pues, evitar lo que algunos pues están empezando ya a decir y que comentábamos, ¿no? Esa especie de catástrofe, ¿no?, que parece que se nos viene encima. Contamos con Isabel Iturrioz, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Navarra, que ha cambiado recientemente la denominación. Gracias por venir. Ruth Rivera, que es la jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Navarra. También, bueno, es que tienen también todos tienen muchos cargos. Yasana Amur, que es la presidenta del SEM, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y también miembro del Foro de Atención Primaria. Y Rafael Teixeira, presidente del Colegio de Médicos de Navarra. Bueno, comenzamos ya un poquito. Todos conocemos la situación en la que estamos, bastante marejada en estos momentos, sobrecarga profesional, descontento ciudadano y muchas cosas más, y centrado sobre todo en el ámbito de atención primaria ahora mismo, pero bueno, que salpica un poco todo, no todo el sistema sanitario. Queríamos empezar un poco con el tema de primaria para que nos comentaseis vuestra sensación de si el modelo que tenemos actualmente es un modelo obsoleto, hay que cambiarlo, borrarlo, empezar de cero, y si no, ¿qué hay que hacer ahora? Empezamos. Rafa. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al colegio. Yo creo que primero, conceptualmente, a veces mezclamos conceptos como modelo y sistema. Tenemos un modelo que es el que, estoy hablando en general del ámbito de salud, un modelo universal, público, gratuito, que evidentemente es un modelo que es indiscutible, ¿no? Luego, dentro del ámbito específicamente de la primaria, tenemos un modelo que es el que está montado con equipos de atención multidisciplinar, que pretende la continuidad, atender la salud comunitaria, etcétera, ¿no? No hay que olvidar que, a pesar de que efectivamente hay una situación de crítica, como dices, al sistema, en una encuesta muy reciente del BBVA, lo más valorado por las personas encuestadas, con diferencia, era la sanidad pública. Estamos hablando de encuesta a nivel nacional. Y curiosamente, las profesiones más valoradas eran las de médico, docente e investigador, que son profesiones, es lo que es el ideal, ¿no?, de la actividad de un profesional médico. Entonces, yo entiendo que el modelo en sí es adecuado. Otra cosa es la cuestión organizativa. Realmente, lo que está obsoleto es el sistema de organización que hay en general y específicamente en los equipos de atención primaria. Hay que ir hacia una integración sociosanitaria, eso es evidente. Hay un envejecimiento de la población y eso es un factor tremendamente relevante. Nosotros, y ya lo hemos dicho abiertamente en el colegio, porque hemos organizado distintos actos, como conoces tú además perfectamente, distintos foros desde el 19 ahora, lo que hay que dar es mayor autonomía en general a los profesionales, específicamente a los médicos, a los directores de los equipos de atención primaria. Y esa autonomía tiene que ir ligada a que cada centro, que es distinto, no tiene nada que ver un centro de la zona norte con un centro de la ribera, ¿no? Es decir, ¿quién mejor que ese equipo que está ahí y los profesionales que lo forman para conocer cómo se tiene que organizar? Y ya no son cuestiones organizativas de horarios, que por supuesto, sino también de otro tipo de cuestiones, ¿no? Y, bueno, se habla también sistemáticamente del tema de la desburocratización, etcétera, ¿no?
es una realidad y todos lo conocemos, pero Ana especialmente por su actividad, que la especialidad de medicina familiar y comunitaria en este momento no es atractiva desde el punto de vista MIR. Algo habrá que hacer para que eso sea así. Y luego también que hay situaciones muy específicas, que son las plazas que se llaman de difícil cobertura. Hay que definir cuáles son esas plazas de difícil cobertura y ahí hay que buscar las alianzas, pero también con el ámbito, por ejemplo, de la administración local, ¿no? Y al final lo que hay que buscar es soluciones imaginativas. Nosotros hemos propuesto, y se lo pusimos a la administración, ¿por qué no se hace una OPE específica extraordinaria en primaria para cubrir esas plazas? Y en esa OPE se hace una oferta que sea atractiva para los profesionales y con una obligación de permanencia, por ejemplo, un tiempo, pero que luego cuando salgan tengan desde el punto de vista de poder competir con otros pues una mayor puntuación. ¿Por qué? Porque se han fidelizado durante un tiempo. Ana conoce perfectamente la situación, Ana Moore, porque además trabaja en Lodosa, en un ámbito rural. No sé qué nos puedes aportar en esto. Prácticamente subrayar palabra por palabra todo lo que ha dicho Rafa. En ese sentido, las zonas de difícil cobertura es un problema importante, en la zona rural es un problema muy importante que tenemos porque precisamente no son atractivas, se necesitan condiciones atractivas para que la gente quiera ir allí y sobre todo lo que ha dicho, fidelizar a los profesionales un periodo de tiempo, porque no haces nada haciendo una OPE extraordinaria, cubriendo esas plazas, en 6 meses salen traslados y esas plazas se quedan desiertas porque su objetivo no es cubrir esa zona rural, entonces serían unas plazas puente de, bueno, lo cubro por ahora, pero luego me voy. Entonces sí que fidelizar un tiempo, decir, bueno, pues con estas condiciones especiales por lo menos cubre la zona un tiempo, porque esa población tiene el mismo derecho. No es lo mismo, por poner un ejemplo puntual, tener un infarto en una zona rural que tenerlo en el medio de Pamplona. Entonces la igualdad entre ciudadanos no existe a nivel sanitario. ¿Y el modelo es que...? Entonces también eso coincido, el modelo está bien, pero hay que reestructurar la organización a pequeña escala. Hay que estructurar la gestión, pues eso, favorecer la autogestión de los centros, es repetir casi. Es decir, los centros son los que mejor saben las dificultades que tienen, tanto de cobertura como a nivel asistencial. Es decir, y esto lo organizamos nosotros, que somos pues, los que estamos al pie del cañón día a día. Entonces eso también. Entonces esa reestructuración falta en el sistema. Lo primero, gracias por la invitación. Vengo un poco en representante casi de las especialidades, aunque médico, oncología. Subrayo todo lo que ha comentado Rafa y por añadir algún punto más, la brecha, ¿no? O sea, creo que hay que trabajar, no tenemos una continuidad de cuidados y el paciente es un paciente que va a primaria o va al hospital o va a donde sea. Entonces tenemos que trabajar en la continuidad de los cuidados y hay una brecha clara entre atención primaria especializada, que casi el único punto en medio son urgencias, ¿no? Entonces trabajar en esa brecha creo que es muy importante, ¿no? Quizá por apuntalar un poco más. El envejecimiento de la población, o sea, en primaria yo creo que también hay muchos problemas que no son médicos, que son sociosanitarios, y nosotros en el hospital lo vemos. Y que quizá haya que trabajar también en esa parte con atención primaria. Y el envejecimiento de la población, esto es una realidad. Vamos hacia cronicidad, enfermos crónicos, envejecimiento, patologías como el cáncer, que posiblemente en los próximos años sea la primera causa de muerte. En Europa hay un plan ya trabajándose con horizonte 2030, no 2021. Y esto hay que abordarlo y no se puede hacer un abordaje atención primaria y atención especializada. Creo que tenemos que hacer un abordaje continuo. Creo que hay que dar mucha más capacidad a los médicos de atención primaria, muchísima más. No tiene que llegar al hospital mucho de lo que está llegando, pero para eso hay que dotar de herramientas a la atención primaria y además hay que ilusionar. O sea, hay que ilusionar a la gente, o sea, y esto vale para primaria y para mis comentarios de especializada, da igual. Esto, o sea, todos hemos hecho un acceso desde segundo de bachiller con unas notas altísimas, 6 años de carrera,
un año estudiando en mí, 4 o 5 años de, me da igual, la especialidad de médico de familia es una especialidad. O sea, es que esto de hablar, o sea, entonces hay que dotar, hay que ilusionar a la gente a que haga medicina de familia como una especialidad que va a tener un cupo de pacientes con una continuidad asistencial y que van a ser responsables en gran parte del proceso, ¿no? Y esto es nuestro deber, o sea, ¿no? Y yo creo que todo esto hay que trabajarlo en el futuro. Isabel, desde el ámbito de la enfermería, un colectivo muy numeroso, ¿cómo ves la situación? En primaria cada vez os van cargando además más de trabajo ahí. Sí, a ver, cargar de trabajo es una cosa, pero sobre todo es dar un trabajo para el que la enfermera es competente, ¿no? Yo suscribo lo que dicen de la sobrecarga que hay, la zona de difícil cobertura. En medicina quizás sea una especialidad que no es tan atractiva, en enfermería es lo contrario, porque precisamente en enfermería la primaria ha conseguido desarrollar al máximo las competencias de una enfermera. Las enfermeras hemos tenido un desarrollo académico muy potente en los últimos años y que a nivel de práctica quizás no se ha implementado las especialidades. Llevamos siendo especialistas de primaria desde hace muchísimos años. No hay plaza de especialistas implementadas en atención primaria todavía. Pues es muy llamativo, ¿no? Entonces, ese desarrollo de competencia no está en la práctica. ¿Y por qué lo reivindicamos? Lo pedimos porque realmente el paciente se va a beneficiar de eso, porque todo ese envejecimiento, esa cronicidad que tenemos en la población, ¿no? La longevidad que tenemos, 85 años de vida media, de esperanza de vida en Navarra, son muchos años. Gran parte de esos años lo que necesitamos es calidad de vida en esos años. Y eso a veces no depende de un diagnóstico médico, de un tratamiento médico, sino de una serie de cuidados, de una potenciación de una educación para la salud, de unos hábitos de promoción de la salud que has tenido que hacer a lo largo de toda la vida. Entonces, toda esa parte no se ha desarrollado. Quizás también la estructura que tiene ahora mismo la atención primaria con los UVAs no permite esa parte de desarrollo. Hay que cambiar y hay que innovar y hay que mirar a otros países, a otros sectores que han pasado por lo mismo, que han tomado una serie de soluciones y que han tenido buenos resultados. Entonces, hagamos lo que hagamos, hay que medir lo que hacemos. Me parece correcta la autonomía, pero la autonomía tiene que ir con una medición de resultados, que no hagamos cada uno de nuestra casa un feudo, sino que realmente haya unos resultados y que cada uno llegue por el camino que mejor se adapte a la situación de esa población, pero que lleguemos a esos indicadores, a esos objetivos comunes que se marquen. Mi compañero decía María José antes, el primer tema que hemos planteado es el de la atención primaria, y otro de los asuntos que está sobre la mesa en el debate es el de la falta o no de profesionales. Y a ese es el que queríamos abordar. Si realmente, vuestra manera de entender y por lo que conocéis, faltan profesionales, están mal organizados, es que es un problema de organización. Si os parece, ahora empezamos al revés. Ahora te doy la palabra a Isabel. Vale. Depende en qué sectores sí hay una falta de profesionales. Eso es una realidad. Hay sectores que no se cubren. Las ofertas de trabajo están ahí. Nosotros en el colegio asiduamente hay ofertas de trabajo porque hay sectores que realmente no se cubren. Hay otros en los que no, en los que estamos esperando para entrar. Entonces, es el hacer atractivo o el conseguir dar un sistema que dé a cada uno lo que necesita. En las especialidades médicas está muy claro, en las especialidades de enfermería no lo está, porque no se han desarrollado. Luego estamos en listas comunes, te pueden llamar a trabajar lo mismo de la UCI pediátrica con un trabajo súper específico y que tienes que tener muchísima formación, que para un puesto en traumatología, en una consulta general, son trabajos muy, muy diferentes. Entonces, hay falta de profesionales en algunos sectores porque resultan menos atractivos, por múltiples factores. O sea, puede ser por remuneración, puede ser por la publicidad que tienen, por la localización geográfica, hay muchos factores.
Yo no tengo claro que en todos los sectores haya falta de profesionales, no lo tengo claro, no sé, no conozco el ámbito de primaria, pero en especializada, quizá en alguna especialidad. Creo que es un problema de organización, creo que estamos en Navarra, soy defensora de sanidad pública completamente, llevo toda mi vida trabajando en la sanidad pública, pero creo en la colaboración público-privada y hay muchos hospitales en Navarra. Entonces creo que hay que abrir un poco la mente, ver los que estamos, ver cómo nos podemos organizar. Luego cuando hablemos de atención especializada también diré un poco lo que pienso, pero creo que hay muchos profesionales, ¿eh? O sea, creo que a lo mejor, ¿por qué tenemos que trabajar de 8 a 3 solo? ¿No? Ese concepto de solo y los hospitales se cierran por la tarde. Creo que podríamos ser más eficientes y creo en la colaboración, ¿no? Entonces sí que es verdad que a lo mejor hay alguna especialidad puntual, pero creo que en general creo que el problema no radica. O sea, si tuviera que decir de todo cuál es el problema, creo que no nos podemos escudar en falta de profesionales, en general. Pues yo espero no ser muy tajante al decirlo, pero yo creo que a nivel de primaria sí que la falta de especialistas es bien patente en todos los, vamos, a todos los niveles. Falta enfermería en atención primaria y, por supuesto, faltan médicos de atención primaria. No solo en Navarra, la situación es generalizada a toda España, ¿vale? Entonces, falta gente y más que va a faltar, porque tenemos que tener en cuenta que no solamente faltan porque no cogen esas plazas MIR, y como ha comentado previamente, para tener un médico de familia tenemos 11 años por delante. O sea, el que hoy empieza medicina con su vocación de ser médico de familia tarda 11 años en conseguir su meta. Entonces, tenemos que pensar que de aquí a 11 años, o sea, a día de hoy, casi el 50% de los médicos de atención primaria tienen más de 50. Entonces, de aquí a 11 años, muchos estarán ya próximos a la jubilación. Entonces, tenemos que ver qué hacemos ahora, porque tenemos un proyecto de 11 años de formación. O sea, esto no es sacar una varita mágica y decir, y mañana tengo un médico de familia. No, requiere una formación muy larga, bien sea de familia o de cualquier especialidad, para conseguir ese especialista. Entonces, hacen falta médicos, ya estamos diciendo que, hablo de médicos, no de enfermera, hacen falta médicos, ya estamos diciendo que hacen falta médicos y que van a faltar más, entonces las medidas se tienen que poner ya. No las tengo que poner dentro de 15 años cuando vea que de todo el pool de médicos que tengo se me han jubilado la mitad. Entonces tenemos que hacer algo ya. ¿Y qué podemos hacer sobre todo? Pues intentar retener el talento. O sea, tampoco hacemos nada abriendo universidades y venga, aquí tenemos a un montón de médicos de familia formados, si lo primero que hacen, el primer currículum que rellenan es para Europa. Pues no hemos hecho nada, o sea, nutrimos a Europa de personal sanitario que es que se rifan, tanto a nivel de enfermería como de medicina. O sea, cuando dices que te has formado en España, y eso sí que puedo hablar a nivel personal, que me ha pasado, cuando dices que tienes una formación vía MIR en España, dicen lo que quieras. Entonces dices, si somos tan valorados fuera, ¿por qué no somos capaces de retener ese talento aquí? Entonces, pues a nivel de MIRES que terminan, decir, oye, pues intentar ofrecer contratos pues con buenas condiciones, bien sea pues de más tiempo o, por supuesto, no solo mejoras laborales, sino también salariales. Es decir, algo que no es solo formar porque faltan médicos, sino es formarlos y hacer que se queden. Porque si no, de aquí a unos años, el problema de la atención primaria va a ser realmente catastrófico. Esa es otra, ¿no, Rafa? No sé si cogiendo si se habla mucho también pues si se pone sobre la mesa la duda esa de si Navarra ha perdido atractivo, ¿no? Tanto para retener como para atraer ese talento. Sí, está ligado, ¿no?, al tema de si faltan profesionales o no, etc. Bueno, yo desde el punto de vista de los datos que tenemos en la Organización Médica Colegial, médicos en España hay 407 por cada 100.000 habitantes. Eso está por encima de la media europea. Ese es un dato objetivo. El estudio de referencia sobre la necesidad de médicos en España es un estudio que hicieron dos economistas de la salud, Beatriz González López Valcárcel y Patricia Barber, que se lo encargó el Ministerio de Sanidad y que habla de
Se titula Informe de oferta y necesidad de especialistas médicos 2021-2035. En ese estudio se hace referencia a que efectivamente en el plano ellas hablan de un horizonte que es el 2028 y de otro horizonte que es el 2035. En el horizonte 2028 tienen claro que medicina familiar y comunitaria, geriatría, anestesia, radiología, ahí sí que va a haber un problema de profesionales. Para 2035 la cosa cambia y tiene algo que ver, algo no mucho que ver con lo que ha dicho Ana. Ha habido varias propuestas, ¿no? Así en general, ¿no? Aumentar el número de plazas MIR, sí, y es evidente que se ha ido aumentando el número de plazas MIR, pero sobre todo hay que centrarlas en algunas especialidades. Hay que tener muy claro qué especialidades van a ser deficitarias y cuáles no, eso por un lado. Flexibilizar la edad de jubilación, ya se acaba de aprobar normativa para que los médicos del ámbito de la primaria puedan compatibilizar la pensión con seguir ejerciendo. Yo no soy excesivamente optimista con esto y voy a decir por qué. Porque cuando nosotros organizamos todos los años una sesión que tiene que ver con la jubilación y con las situaciones para la jubilación. En la última, que lo organizamos con el vocal nuestro, con el doctor Luis Forga, se vio que varios profesionales médicos y del ámbito de la primaria estaban buscando jubilarse antes, incluso. ¿Por qué? Porque en el ambiente en el que se encuentran no es un ambiente cómodo. Uno no va a trabajar todos los días, y perdona, Ana, ilusionado, como que decir, nosotros los que tenemos cierta edad, en fin, igual ya no vamos ilusionados, pero vamos, quiere decir, vamos, ¿no? Pues contentos, ¿no? Pues sabes que vas a un ambiente de trabajo adecuado, etc. También se ha hablado de promover la inmigración de médicos. Esto tiene un riesgo. Ha dicho Ana, con toda y lo ha explicado también Ruth, el sistema de formación en España es un sistema de formación de excelencia. Eso no admite discusión. Vamos a traer médicos de fuera que no podemos evaluar cuál es su nivel de competencia. Una cosa es el que nosotros homologuemos títulos de médicos y otra cosa es el que homologuemos títulos de especialistas. Para trabajar en el Sistema Nacional de Salud uno tiene que ser especialista. Vamos a empezar a introducir profesionales que igual no tienen esa capacitación. Claro, y luego, ¿de dónde vienen esa mayoría de esos médicos? De países de habla hispana. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la época de la pandemia? Hubo una época de regularización express. De esos médicos que se regularizaron, solo un tercio se colegiaron en España. O sea, utilizaron España como entrada para irse a otros países europeos. Entonces, también tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? Evitar salida de profesionales. Bueno, los datos de la OMC dicen que no son muchos los que se van. Es decir, en 2022 hay un documento que se tiene que pedir para irse al extranjero que se llama certificado de idoneidad. En cifras redondas, 4.500 certificados de idoneidad, 2.500 médicos que los han pedido, 390 se han dado de baja en los colegios. Concretamente en Navarra, el año pasado, 7 se dieron de baja en el colegio de Navarra para irse al extranjero. ¿Son muchos, pocos? No lo sé, pero vamos a ver, tenemos unos médicos muy bien formados que además normalmente no tienen problemas de conocimiento del idioma, con lo cual, pues que elijan irse al extranjero me parece fenomenal. Pero lo que tenemos que hacer es medidas para que no elijan irse al extranjero porque no es atractivo quedarse aquí, sino que elijan irse al extranjero porque voluntariamente, y que se vayan, y bendito sea Dios, pero luego que vuelvan, que dice, cuando ya estén bien formados. Aumentar las plazas de estudiantes, como se ha hecho en este momento en medicina, no sirve para nada, lo ha explicado Ana. De aquí a 11, 12, 13 años, probablemente puede volver a haber otro superávit de médicos. Pasamos unas épocas, yo que terminé la carrera en el año 82, es decir, conozco ese percal de profesionales baratos a disposición de la administración. Eso no puede volver a pasar. Y desde la OMC recientemente, y ya se había hablado además cuando se creó en el Congreso de los Diputados medidas para mejorar después de la pandemia, es decir, hubo una norma de troncalidad que se paró por un recurso de una sociedad científica. La troncalidad permite que en un momento determinado médicos de una especialidad con un periodo de formación
adquieran competencias en un periodo más breve de tiempo y puedan rotar de una especialidad a otra o tener más de una especialidad. Me decía el otro día un médico del hospital universitario que trabaja en un servicio de mucha tensión, me decía, ¿y por qué no yo con 60 años igual me veo como médico de familia en un lugar tranquilo? ¿Por qué no voy a poder yo adquirir esos conocimientos? Ya soy médico, ya tengo una troncalidad en la zona de médicas, ¿por qué no puedo en un tiempo breve adquirir esos conocimientos y irme a otra especialidad? Pues eso también es una medida, ¿no? En cualquier caso, como dice Ana, hay que tomar medidas a corto plazo y esto enlaza un poco, y no sé si me enrollo demasiado y si esto me cortas con lo de si resulta atractivo o no, si quieres lo dejamos ahí. Pero podemos dejar aquí si quieres y luego ya... Todo lo que comentáis está relacionado con el mundo de los profesionales, pero recientemente el Ministerio, sabéis que cada X tiempo, bueno, en pandemia no lo ha hecho, saca su barómetro sanitario que mide un poquito pues, bueno, lo que piensa la ciudadanía y bueno, fue un poco un jarro de agua fría porque siempre tradicionalmente hemos estado en el podio, en Navarra, ¿no? Y la puntuación que da la ciudadanía pues, nos baja hasta la 7ª posición en el 2022. Todas las comunidades bajan, es cierto, pero bueno, nosotros bajamos pues más, ¿no? Hasta llegar ahí. No sabemos si esa situación profesional está impactando en la ciudadanía, si el funcionamiento de los servicios es lo que hace que la gente está percibiendo una pérdida de liderazgo de Navarra en sanidad, en todos los ámbitos, no solo primaria, en el ámbito hospitalario, no sé cómo se vive eso, ¿no? La ciudadanía tiene esa sensación, ¿no? De que esto está peor. También puede que enlace con las listas de espera. Tú te has comentado antes que nos llega al hospital mucho que no nos tendría que llegar. No sé aquí qué se puede hacer para recuperar, incluso no sé si los ciudadanos tienen que responsabilizarse más de su salud y no ir siempre al médico por cualquier tontería, pero no sé cómo se podría recuperar ese liderazgo que tradicionalmente ha tenido Navarra, ¿no? Y que ahora mismo pues parece que está un poco de capa caída. Rafa, si podemos... Bien, es decir, enlaza un poco con lo que se había comentado antes, ¿no? Si esa pérdida de atractivo. Hombre, yo creo primero que hay una situación de crispación en general en la sociedad, eso es un hecho, ¿no? Objetivo, y eso se traslada a todos los ámbitos. Hace relativamente poco un director de un equipo de atención primaria me decía... yo tengo que ir a apagar fuegos todos los días en la entrada con los administrativos. Además de hacer mi trabajo, tengo que hacer eso, ¿no? Bueno, eso es una realidad. Que sea más o menos objetiva, bueno, yo creo que sí que es cierto que se ha producido un cierto deterioro y lo que sí que entendemos, y esto lo hemos puesto también de manifiesto desde el colegio, es que desde el punto de vista de los médicos sí que hay una pérdida de atractivo, ¿no? Se ha hablado efectivamente de retener, que es lo primero, que es que los que formamos aquí, que formamos unos 140 o 150 miles entre lo público y lo privado, quiere decir que se queden, además magníficamente formados, como ha dicho Ruth, tenemos un hospital público que es una maravilla y tenemos centros privados muy bien preparados, sin ningún género de dudas, con lo cual no tiene sentido que no haya sinergias, ¿no? Pero claro, a corto, que es lo que decía Ana al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se queden? No hay que... O sea, cuando una persona se queda y cuando hablas muchas veces con las personas que se encargan del ámbito de la gestión en el sistema público y también en los hospitales privados, por ejemplo en la CUM o San Miguel, te dicen, claro, el profesional, ahora mismo el médico que termina toma las decisiones por muchos factores y es evidente, quiere decir, pero sin ningún género de duda las retribuciones adecuadas es un factor y en eso hemos perdido en el ámbito médico, creo que menos de otras profesiones sanitarias, pero en el ámbito médico se ha perdido calidad. Luego, como se dice, los contratos atractivos, los contratos que tengan duración, pero sobre todo yo creo que lo que hay que darle al profesional son proyectos atractivos. Decíamos que en esa encuesta lo más valorado eran médicos, investigadores y docentes. Pues docencia, investigación y un proyecto asistencial
atractivo, que vaya más allá incluso del propio centro. Hay especialidades que tienen su conexión con hospitales comarcales. Pues a un médico que viene a trabajar en un hospital comarcal, pues que tenga relación con el hospital universitario de referencia, un hospital terciario, que va a haber cosas más complejas, ¿no? Y por qué no incluso más allá de nuestra propia autonomía. Tenemos La Rioja, País Vasco, Aragón, y por qué no vamos a hacer proyectos comunes, ¿no? Que sean transautonómicos y que permitan que eso ilusione a los profesionales, ¿no? Y evidentemente también en las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Un dato y termino. Nosotros hicimos un estudio demoscópico dirigido a los jefes de servicio y a 3 médicos de distintos niveles de staff, a senior, especialistas senior, especialistas junior y a mires. Y las 2 cosas que mayormente destacaron, que ya han salido aquí, es equipos con mayor capacidad de gestión y rendición de cuentas. Ha dicho Isabel, que decir, es que es así, o sea, que decir, esto no se trata de yo te dejo que tú gestiones y luego haces lo que te parece, no, luego yo te mido lo que has hecho, pero te doy autonomía para gestionar. Como nosotros planteamos en una de las mesas que organizamos en el último foro en enero, pasar del sistema de del sistema de intervención al sistema de auditoría. Déjame hacer y luego me controlas, ¿no? Y eso en todos los niveles, ¿eh? No se trata del médico de base ni del jefe de servicio, también del gerente de dirección del hospital e incluso el gerente del servicio naval. En ese mismo foro, los gerentes decían: nosotros tenemos mucha responsabilidad y poco poder. Y por último, y se ha dicho aquí también, la segunda cuestión que planteaban los médicos en ese estudio demoscópico es equipos multidisciplinares, que ya lo ha planteado también Ana, Ruth, y también Isabel ha hecho referencia a ellos, entre especialidades médicas y con otros profesionales sanitarios. Por tanto, los proyectos tienen que ser, el tema retributivo es muy importante, pero el proyecto de un servicio, de un área de salud, etcétera, es fundamental para que la gente se quede, ¿no?, con proyectos ilusionantes. Bueno, pues volviendo un poco al tema de las encuestas y de la valoración que se nos da, yo me quedo, que se me grabó a fuego, la frase que dijo una de los asistentes, una médico que asistió a nuestro foro de enero, que dijo: nunca hemos trabajado tanto y nunca la gente ha estado tan descontenta. Entonces, el ambiente de crispación que se vive no solo a nivel sanitario, sino a nivel general, ¿no? El ambiente de crispación sanitaria se refleja, vamos, de manera clara, pues eso, a nivel sanitario también. Los profesionales están desbordados y la población que acude a nosotros también está desbordada y demanda de una manera que no se siente satisfecha. Hay datos también de agresiones a los sanitarios, que eso también es un punto a valorar. O sea, el número de agresiones a sanitarios ha crecido, vamos, exponencialmente en los últimos años. Entonces, eso también es un punto que te hace valorar, elegir unas especialidades, otras, decir, hombre, aquí estoy mucho más expuesto a una agresión de cualquier tipo, ya sea física o verbal. Entonces, tenemos que replantearnos, decir, bueno, la gente nos da poca valoración porque se sienten mal atendidos en cuanto a qué, en cuanto al trato, en cuanto a la resolución de sus problemas, porque también vivimos en la sociedad de la inmediatez. O sea, yo tengo un problema y quiero que se me resuelva ahora mismo, y si no se me da consulta con el médico, pido con la enfermera, que me sirve de puente porque luego me va a ver el médico, a lo mejor si la enfermera no lo resuelve. Y si no me quedo satisfecho, me voy a urgencias por la tarde. Y si no quedo satisfecho, me voy al hospital. Entonces, yo creo que hay que dar una vuelta y pensar, decir, bueno, la población está insatisfecha con el servicio recibido, bueno, no muy mal, estamos en el puesto 7, pero, decir, ¿y por qué ha bajado? ¿Realmente hemos bajado nosotros la calidad asistencial? Yo creo que la calidad asistencial sigue estando tanto por parte de enfermería como por parte de medicina. Lo que pasa que sí que cuando se está desbordado se hace lo que se puede. Por supuesto que se están dando diagnósticos tardíos y la pandemia ha sido demoledora
para el paciente crónico y pluripatológico, y para procesos que veis vosotros a nivel hospitalario súper pasados, que dices esto con una atención primaria fuerte, que es que dicen atención primaria es la puerta del sistema. Pues es que yo creo que realmente atención primaria es el sistema, porque es la base. O sea, si la atención primaria funciona bien, es que es cuestión de tiempo, de poco tiempo, que se descongestione a nivel de las especialidades hospitalarias. Es decir, porque atención primaria tiene una capacidad de resolución de problemas entre el 80 y el 90%. Entonces, ¿qué voy a derivar? Pues muy poquito, tarde o temprano, o sea, simplemente por cuestión de tiempo se van a descongestionar las listas de espera y al hospital llegará lo que realmente es necesario que llegue al hospital o a las especialidades derivadas a consultas. Pero para eso necesitamos una atención primaria fuerte, necesitamos que se nos escuche y que nos digan, oye, pues sí, necesitáis esto, tenemos que fidelizar a la gente, se tienen que quedar, tenemos que ofrecer contratos, tenemos que ofrecer mejoras salariales, mejoras laborales, cobertura, para que nos dejen hacer un trabajo que yo creo que, a ver, es una de las especialidades más ricas a nivel formativo, porque tocas todo, o sea, es un abordaje del paciente bio, psico y social. O sea, nosotros hemos tenido casos que viene un paciente que lo ha visto el especialista del hospital, no sé, me viene a la cabeza un neumólogo, ha pautado un inhalador, pero nosotros sabemos que ese abuelito es que con la pensión que tiene no se va a comprar ese inhalador. Y ves que no lo recoge en la farmacia, y ves, es un problema de mala adherencia terapéutica, de que el paciente no hace caso a los especialistas. No, es que no puede. Porque además pues tiene que hacerse cargo de los hijos, porque comparten gastos, tiene que echar una mano. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pues aunque no sea lo más específico, pero te cambio este tratamiento que es súper bueno y muy bien pautado por el compañero del hospital, pero te lo cambio por este otro que a lo mejor es más económico. Y entonces toda esa riqueza que el médico de familia tiene, no solo a nivel clínico, sino pues a nivel social. Es decir, eso lo tenemos que potenciar. La relación médico-paciente que tiene es súper rica, tanto con medicina como con la enfermería de atención primaria. O sea, es una relación de confianza. Entonces, todo eso yo creo que es lo que ha perdido el paciente y que por eso lo muestran en las encuestas diciendo, pues no me siento atendido como antes. ¿Por qué no se sienten atendidos? Porque también uno de los puntos fuertes de atención primaria es la longitudinalidad. Pues si cada día van y les van cambiando al especialista de, sí, vale, tengo cubierta la zona rural, pero a los 6 meses va a salir un traslado y me voy a otro médico distinto, otro... Entonces, esa relación de confianza se pierde y de complicidad. Llega un momento casi de complicidad con los pacientes porque los conoces y en cuanto entran por la puerta ya sabes lo que les pasa. Es decir, no sé. ¿Vivís también esa situación? ¿Qué necesitáis vosotros en el ámbito hospitalario? Sí, yo diría, que ese barómetro nos tiene que hacer pensar, no podemos decir que esto es, ¿no? Esto es verdad, o sea, esta es una realidad y lo que nos exige es que nos tenemos que mover, que tenemos que hacer algo, porque esto hay que cambiarlo, o sea, la sociedad no nos va a permitir o no nos está permitiendo que esto no cambie. La sociedad ha cambiado, como decía Ana, es que la sociedad per se ya ha cambiado, pero es que la sanidad o nuestro sistema no ha cambiado en los últimos 30 años, con lo cual algo tenemos que hacer y creo que lo demuestra, la primaria está colapsada, hay unas listas de espera que son un problema crónico de la sanidad, no solo aquí, sino en todas las comunidades autónomas y desde hace muchos años, pero además están empeorando, decíamos medición. Lo que estamos haciendo, eso es una medición, la lista de espera sigue aumentando de forma descontrolada, con lo cual lo que estamos haciendo no vale, ¿no? Con lo cual tendremos que pensar en otros modelos, ¿no? Si me centro, o sea, yo creo que esto nos exige que algo tenemos que hacer y además hay que empezar a hacerlo ya, porque no nos podemos permitir seguir en esta dinámica. Si me centro más en el ámbito de hospital, más que de especializar, al final somos todos especialistas y yo creo que eso es lo que tenemos que defender, seamos médicos, seamos enfermería, que creo que los dos roles son básicos para trabajar de forma conjunta y de forma conjunta no significa que todos hacemos lo mismo, sino que hay que ver cada uno lo que tiene que hacer y no duplicar, que a veces se duplican las cosas. Y si nos centramos en el hospital yo creo que es caro. O sea, el hospital es caro.
al hospital tiene que llegar lo que tiene que llegar. Está llegando mucho porque la primaria se desborda, acaba en urgencias y acaba en el hospital. Pero el hospital es mucho más caro, con lo cual tenemos que hacer también ser más eficientes. Estamos hablando de que en Navarra hay diferentes tipos de hospital. Tenemos un hospital universitario de tercer nivel público, también tenemos comarcales, tenemos privados, tenemos mixtos, o sea que tenemos muchos recursos sanitarios y tendremos que ordenar dónde tiene que estar cada cosa, porque quizá en el hospital de tercer nivel universitario, donde el coste es muy alto, una patología de muy alta complejidad que tiene que estar y que consume muchos recursos, pero hay mucha patología muy frecuente, pero de muy baja complejidad. Y en el hospital es mucho más caro hacerlo, y a lo mejor hay que sacarlo. O sea, ¿por qué no? ¿No? Entonces, creo que ¿te refieres a colaborar más, perdona por el interrumpido, a colaborar más quizás ámbito público-privado en ese sentido? Claro, o sea, colaboración público-privada, colaboración con otros hospitales a lo mejor de otro nivel, como puedan ser hospitales pues, comarcales. El hospital es mucho más caro, o sea, operar, no sé, una hernia, o operar un juanete, o operar un cordal, ¿no? Entonces creo que el hospital es el sitio más caro del sistema y que no podemos colapsarlo con esa lista de espera, que es realmente esa lista de espera, lo digo también por muchas veces la tranquilidad de la ciudadanía, o sea, es una lista de espera de baja complejidad, pero muy frecuente, que muchas veces te llega un año después a la consulta especializada y o al paciente ya se le ha pasado o se ha buscado otros medios. O sea, y esto es así, o sea, la gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, no es cuestión de hacer a lo mejor un análisis, pero un poco mi mensaje es que creo que tenemos que hacer un análisis de esto ya y tenemos que volver a conseguir ese 7-8 que se ha tenido en Navarra, o sea, se ha tenido, con lo cual se puede conseguir. Creo que pues, posiblemente haya que ser valientes, haya que tomar medidas y haya que tomar decisiones. También creo en la gestión clínica de verdad, que ya lo ha comentado Rafa. Creo que los servicios dentro de los hospitales tienen un alto conocimiento sobre especialidades muy complejas y que hay que trabajar mucho con los equipos, ¿no? Con las direcciones o con las gerencias de los hospitales para poder llegar a aportar soluciones. Creo que tenemos que defender la excelencia, o sea, el hospital no es una fábrica, o sea, no se puede hacer una cuadrícula, 15 minutos pacientes, da igual lo que tengas, y a sacar números de lista de espera por una presión política. No se debería de utilizar en ningún caso, porque creo que tenemos que transmitir, que tenemos que buscar la calidad y no la cantidad. Y tenemos que hacer procesos que aporten valor y quitar lo que no aporte valor. Y luego tenemos que tener en cuenta que los hospitales y la primaria la mueven los profesionales. Y un profesional que no esté motivado, o sea, es que ya podemos hacer lo que queramos y no es cuestión de subir ese X de sueldo porque todo se está fijando ahí, sino tenemos que tener gente que crea en el equipo, que crea en lo que está haciendo, que apueste por un desarrollo profesional. Esto de verdad es lo que nos motiva. Los médicos, hablo de los médicos, somos unos motivados. O sea, 11 años, desde que tienes 18 hasta que tienes... O sea, ¿quién hace eso? Y enfermería también en otro, ¿no? Hablo de lo mío, que es lo que no conozco más. Con lo cual, toda la gente la puedes... O sea, el desarrollo profesional y el tener esa capacidad te mueve. Y eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Y se ha perdido. Y un ejemplo era pues el comentario de la MIR, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para alguien que no ha empezado su desarrollo profesional te diga que no quiere? Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? Entonces creo que tenemos que volver a, ¿no?, encender esa chispa, ¿no? y proponer medidas que hagan que la gente vuelva otra vez. Y yo sigo yendo motivada a trabajar todos los días, pero porque soy una motivada, porque he nacido así, pero y me automotivo, digo, bueno, pues no, pero
y creo que se puede hacer. O sea, estoy convencida. Hay mucho conocimiento. Tenemos a la enfermería, ¿no?, que también con muchísimo conocimiento, con mucha formación. Tenemos gente con máster, tenemos gente con tesis, tenemos gente que hace investigación, que hace docencia, y luego ya, por no extenderme más, es nuestro sistema de contratación. O sea, nuestro sistema de contratación está obsoleto. O sea, no podemos ir por unas listas que dependen de que yo me he apuntado media hora antes que tú. O sea, esto derrumba a la gente, porque entonces si yo estoy formándome, hago una tesis, hago un doctorado, hago un máster, publico, investigo y da igual, pues lo siento, pues esto también hay que decirlo en voz alta. No puede ser que todo el mundo estemos en los mismos cajones y, por supuesto, garantizando que sea todo, ¿no?, dentro de una ley, dentro de una transparencia, pero esto no puede ser. Sí. El sistema de contratación es tremendo a nivel de enfermería, así como el médico tiene su especialidad y se le contrata en su especialidad desde el inicio, pues la enfermera va dando tumbos a lo largo de su vida profesional hasta que encuentra el sitio que quizás no era el sitio de sus aspiraciones y acaba trabajando en el que encuentra quizás mejor posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces eso va en detrimento de tu apego, de lo que tú implementas en tu puesto, ¿no? Y eso el paciente al final lo percibe. Si tú estás al 200% y vas súper motivada, pues el paciente lo va a notar. Y los resultados en la salud de ese paciente van a ser mejores, desde luego. Entonces, bueno, desde luego en enfermería el sistema de contratación hace que estemos más descontentas y que el paciente y su salud repercute. La accesibilidad, o sea, cara al atractivo, ¿no? La pérdida de atractivo, yo creo que una de las grandes cosas que los pacientes siempre nos trasladan es la accesibilidad, ¿no? Y muchas veces se ha intentado poner a la enfermera como punto de acceso al servicio sanitario y eso se ha hecho mucho en atención primaria. Se han concretado una serie de procesos que han aligerado, sobre todo, más que aligerar, yo no diría aligerar las consultas de los médicos, sino que han puesto a cada uno un poco a hacer lo que solamente él puede hacer. O sea, para motivarme me tienes que retar profesionalmente cada día. Entonces, yo soy capaz de hacer esto, ponme al 100% que yo lo voy a hacer. Entonces, hay enfermeras que han tenido la suerte de entrar en esos procesos agudos de baja complejidad, ¿no? Y que han podido desarrollar su competencia y su capacidad hasta prácticamente el 100%, ¿no? Entonces, que nos ajustemos, que esos sean los procesos que la enfermera vaya a resolver. Que no aprovechemos ahora que esos profesionales están ahí para introducir otra serie de procesos, de consultas que ellas no tienen la capacidad, quizás sí la competencia, no la capacidad porque no se ha acordado así, porque el diálogo que han hecho los profesionales para acordar, mira, esto lo podemos hacer de esta manera, han acordado y han movido líneas, no lo derrumbemos, ¿no? Entonces, aprovechemos lo que hemos hecho para seguir potenciándolo. Entonces, yo creo que mucho del descontento de la sociedad es esa accesibilidad, que es muy tarde en primaria, es muy tarde, y muchas veces cuando consigues acceder resulta que el profesional que te accede no puede, pues porque legalmente hay una serie de barreras que no hemos salvado todavía y no puede seguir avanzando y tiene que derivar a otro profesional. Eso no es un fracaso, porque si ese profesional ha hecho hasta el 100% lo que tenía y lo que podía hacer, no es un fracaso del profesional, ha hecho bien, pero el sistema no ha resuelto al paciente y hay que escuchar lo que quiere y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, a lo que los pacientes demandan y, por supuesto, la estrategia de salud, pero también acordarla con los pacientes, ¿no? Y con las personas. ¿Necesitas más apoyo normativo ahí? Hay que hacer un apoyo normativo, sí. La evolución de la profesión en estos años ha sido tan potente, no existe ese apoyo normativo. O sea, lo he dicho, nos decía especialistas motivados, 11 años, bueno, pues las enfermeras también estamos motivadas, hacemos nuestros 4 años, que eran 3, que pasaron a 4 con el grado, eso equiparó espacios educativos, tenemos especialidades de 2 años, tenemos másteres de 120 créditos de año, 2 años, tenemos doctorados de 4 años, y luego da igual que trabaje en un sitio que en otro.
y da igual la complejidad del trabajo que desarrolle. Y hay modelos, hay profesionales con competencias nuevas, que tener competencia nueva quiere decir que puedo hacer algo que antes la enfermera no hacía. Pues démosle ese hueco, porque ayuda. Hay estudios que avalan que perfiles avanzados de enfermería repercuten, tienen una repercusión en la salud de los pacientes muy, muy positiva. O sea, con datos, aprovechemos eso, ¿no? Ese recurso que tenemos. Muy bien, pues si os parece, os voy a trasladar ahora una serie de preguntas que hemos recibido les hemos estado pidiendo preguntas a los ciudadanos durante estos días y hablaba ahora Isabel de la accesibilidad, pues hay algunas, hay unas cuantas de la accesibilidad, pero bueno, hemos intentado coger algunas un poco distintas. Yo las voy a trasladar, os pediría, o sea, quien se vea con capacidad para responderla, no hace falta responder los 4, o si luego alguien quiere apuntar alguna cosa. Lo que sí que os pediría, por favor, es que como tengo varias, si podemos hacerlo breve, os lo agradezco. La primera es, nos la ha trasladado Vicente Lip, que nos pregunta, no sé si en este caso Ruth puede ser para ti, es si hay o qué planes hay, o si hay planes para reducir las listas de espera en especialistas. Pues lo desconozco, la verdad. Lo desconozco totalmente porque nosotros somos una especialidad que prácticamente no podemos tener lista de espera, salvo en seguimientos, ¿no? Pero en primera consulta tenemos un acceso en menos de 10 días. En el hospital de día de oncología, todo paciente que empieza un tratamiento se ve por encima. Estamos casi como con primaria, estamos viendo pacientes todos los días por encima y desconozco, ya lo siento, sí, porque tampoco esto es público, si se está haciendo alguna medida aparte de las que ya conocemos todos, que es la productividad, o sea, consultas extraordinarias en horario de tarde, que creo que esto no es la solución. O sea, creo que esto es algo temporal para esa disminución de cantidad, pero que creo que es lo que tenemos que abordar, pero no puedo decir ni que no ni que sí porque no lo conozco. No sé si alguien... No, yo tampoco quiero decir concretamente, pero sí que es cierto que se han publicitado, ¿no? Como dice Ruth, estas medidas de consultas extraordinarias, etcétera, ¿no? Yo creo que quizás ahí también había que trabajar un poco en lo que es la demanda, ¿no? Quiero decir, y modular un poco la demanda, ¿no? Porque quizás hemos vivido una situación en la que cualquier cosa tiene que ser atendida y además ser atendida médicamente y ser atendida de forma relativamente rápida. Eso, desde luego, las listas de espera no se cumplen en absoluto, pero también hay que empezar a pensar que hay cosas que realmente no necesitan una atención médica o una atención sanitaria globalmente, pero específicamente médica. Y en ese sentido hay que promover campañas que permiten la educación de la población. Esto también tiene su riesgo, porque es verdad que durante una época se le ha dicho a los pacientes vaya usted al médico cuando quiera, y ahora se le dice no vaya usted al médico, ¿no? Entonces, es decir, las cosas no se pueden hacer así, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el punto de vista de educación de la población, desde niveles más, desde incluso escolares, ¿no? Hasta niveles más altos, convendría mejorar. Y luego, realmente, tiene que, en determinados casos, lo que se necesitan es más profesionales y dimensionar las plantillas. Uno de los problemas que tiene primaria efectivamente es que le faltan profesionales, pero si no, Ana me puede corregir, pero en el caso de los médicos de un equipo de atención primaria, tú tienes un número dimensionan, ¿no? Con un número de profesionales, pero ¿y luego? ¿Y las vacaciones? ¿Y las bajas? ¿Y los servicios? ¿Y la conciliación? Quiere decir que las plantillas en el ámbito de la primaria probablemente tendrían que estar por encima de lo que en algún momento... Eso consigue que al final que la atención sea más adecuada, y si conseguimos que la primaria vea a los pacientes antes y sea más resolutiva, esas listas de espera van a mejorar. Bueno, voy a trocar con la siguiente pregunta que nos ha dejado Alfonso Bañón, que decía un poco
se preguntaba qué ha cambiado en la atención primaria para que antes tuviéramos una consulta en 24-48 horas y ahora, si nos la dan, sea más o menos en más de 7 días. Te miro a ti, Ana. No, pues ha cambiado el tiempo. No tenemos, o sea, lo que decía de motivar a la gente y tener formación, docencia, investigación, es que eso es lo que buscamos todos, pero a la primaria se la ha comido la asistencia. Entonces es inviable ver el volumen de pacientes que se ve a lo mejor en una mañana, que puede rondar a lo mejor en según qué zonas, no en todas, pero según qué centros, entre 50 y 70 pacientes en una mañana. Entonces, se intenta ver esos pacientes antes, pero a costa del tiempo. Entonces, no puedes hacer en una consulta que dura de 8 a 3 y 25, pues si divides el tiempo entre 70, sale muy poco. Y lo que comentabais antes, hay pacientes que necesitan 2 minutos y pacientes que necesitan 20. Entonces, necesitamos tiempo y se nos ha comido la demanda de procesos agudos. Por eso de ahí es importante empoderar a la figura de enfermería, es decir, la enfermera está plenamente capacitada para resolver el proceso por el que me has venido. Entonces, muchas veces nosotros estamos sobrecargados de consulta que enfermería no resuelve, pero no porque no resuelva enfermería, sino porque el paciente no se deja resolver por enfermería. Dice, no, es que yo quiero que me vea el médico. Entonces, estás viendo cosas que dices, es que no lo tendría que ver yo, esto lo tendría que tener resuelto la enfermera, pero no por su no competencia, sino porque el paciente viene que me tiene que ver el médico. Entonces, quizás el tema de la educación a nivel poblacional es importante, de empoderar a la enfermería en esos procesos agudos relativamente banales que puedan resolver, porque eso es lo que rellena las consultas y lo que sobrepasa las consultas de medicina, y cuando aparece un problema realmente importante lo ves a los 7 días y dices, no, este lo tenía que haber visto hoy, y no cosas que se nos comen. Parece que estamos compinchados, porque ahora la siguiente pregunta que ha mandado Greta, esa va para ti, que dice, ¿para cuándo un reconocimiento al trabajo de la enfermería? Eso digo yo, ¿no? ¿Para cuándo? De hecho, o sea, yo me veía cuando en la pandemia, ¿no?, los aplausos, y dices, no, los aplausos, y decir que bien lo hacéis, y bueno, pues eso ha continuado un poco, los reconocimientos, ¿no? Como Colegio de Enfermeras hemos recogido reconocimientos, pero es que nuestro mayor reconocimiento es que el sistema nos lleva en el sitio que tenemos competencia para estar. Entonces, ¿el reconocimiento cuál es? Pues eso, implementa esas plazas de especialista, implementa roles de práctica avanzada que te han demostrado en otros países que funcionan, ¿no? Lo que está diciendo Ana, trabajemos, acordemos formas de trabajo entre todos, pasemos igual de un modelo más médico-centrista a un modelo de salud que cuente con todos los profesionales de salud. Ella me ha preguntado por para cuándo para la enfermera, pero yo lo puedo decir para cuándo para el psicólogo, para cuándo para el asistente social, para cuándo para el fisioterapeuta. Quiero decir, cada uno tenemos nuestro ámbito y el sistema, el modelo, ha cargado demasiado sobre uno de los profesionales y ha dejado a otros pues con las competencias que ya no son acordes. Entonces, trabajemos juntos, porque es que juntos conseguiremos que cada uno haga lo mejor posible lo suyo, ¿no? Bueno, sin ánimo de entrar en política, pero efectivamente no tengo la más mínima duda de que el trabajo en equipo es absolutamente necesario, ¿no? Pero la decisión de cómo manejar una situación asistencial en un momento determinado, efectivamente debe de ser algo consensuado entre los profesionales. Y en el ámbito de las competencias y de la capacitación, lo que sí que nosotros entendemos desde el punto de vista del colegio profesional es que las competencias cada uno tiene las que tiene, pero lo que sí que, y esto además desde mi ámbito de mi especialidad, el nivel de responsabilidad en este momento es totalmente asimétrico. Quiero decir que hay que definir las competencias, pero hay que definir las responsabilidades.
de tal manera que cuando uno adquiere una competencia asume la responsabilidad. Y esto es un tema que de verdad que en este momento está muy poco tratado, y hay que entender que el nivel de responsabilidad que se asume en el ámbito de la medicina, pues es el que es. O sea, es decir, yo por mi especialidad, que es la medicina legal, veo lo que son las reclamaciones, y las reclamaciones que llegan a los tribunales son reclamaciones contra médicos. Con lo cual quiere decir que asumir competencias, de acuerdo, buscar el acuerdo entre las distintas profesiones sanitarias, por supuesto, pero entender que hay que asumir responsabilidades en cuanto a que si el sistema lo que hace es incorporar profesionales de otros ámbitos que no son médicos y acaban en el ámbito de la consulta del médico, porque no se resuelven los problemas, lo único que se está consiguiendo es todavía crear una situación de mayor demanda y de mayor tensión en el ámbito del médico. Vale, perfecto. Hacemos una más y luego abrimos la oportunidad si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pregunta Julián Arcelus, ¿qué medida o qué medidas se podrían proponer para incentivar la estabilidad de médicos en zonas rurales? Bueno, yo alguna la he apuntado, pero si no, volvemos a... Como digo, en las reuniones que hemos tenido con el Servicio de Navarra Salud ya hace tiempo, se planteó la necesidad de esa OPE específica de primaria para zonas rurales. Si además tú te alías con las entidades locales, que los ayuntamientos faciliten cuestiones como el desplazamiento, el alojamiento, en su caso, cosas como lo que había hace años. Si además tú puntúas de una manera mayor, a efectos de luego traslados posteriores, el hecho de permanecer un tiempo y otra serie de cuestiones, al final al profesional le puede interesar eso. Un ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Galicia se hizo una OPE específicamente para primaria, para el ámbito rural, en el que se les pedía un compromiso de estancia de 2 años, de un número de guardias determinadas. Desde el punto de vista retributivo estaban mejor pagados, pero además luego, como decía, a efectos de traslados posteriores, tú vas a tener más puntos para competir con tus compañeros que están. Pero estamos pensando en el medio rural, pero ojo, lo que están sufriendo los equipos de atención primaria urbanos es tremendo. Es decir, el nivel de presión que se tiene sobre los equipos de atención primaria urbanos es... y decía Ruth, yo voy motivada a trabajar, digo yo, porque me encanta mi trabajo desde hace muchos años, pero nosotros les oímos, lo ha dicho Ana, ese testimonio de una directora de un equipo de atención primaria de Pamplona, del área de Pamplona, ¿no? Que nunca hemos trabajado más y nunca nuestros pacientes. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el profesional en esas circunstancias es difícil que vaya motivado a trabajar, Es decir, ¿por qué? Pues porque se siente incómodo, porque constantemente tiene que estar a la defensiva y porque esa labor comunitaria, de atención a la familia, de lo que tú haces como médico de atención primaria, pues se ve desbordada, porque lo que cuenta Ana es absolutamente real. Es decir, 50 pacientes en una mañana. La gente se está yendo a casa a las 4 de la tarde, tú tienes un horario de 8 a 3. Yo conozco muchos profesionales, ya sabes que a veces se ha dicho, no, es que los profesionales, tal, no sé qué, se van, no, los médicos no fichan. Dice, pero si es que, ¿para qué van a fichar? Si es que es mucho mejor para los médicos fichar. Porque se vería esa prolongación, y en el ámbito de la primaria, desde luego, pero en el ámbito de la hospitalidad, lo que dice Ruth, ¿no? Quiere decir que es verdad, o sea, quiere decir que ese sistema que tienes ahora, que el médico acaba aceptando más pacientes en el ámbito de la primaria, también pasa en el ámbito del hospital. Y el nivel de presión al que están sometidos es real. Y esto es así. Yo quería hacer
un comentario, porque creo que no ha salido y yo creo que también hay que sacarlo. Uno, que el concepto este de trabajo de 8 a 3, que a mí me da un poco de risa, ¿eh? O sea, yo nunca he trabajado de 8 a 3 en mi vida, o sea, y la mayoría de la gente que conozco dentro del hospital, estudiamos por la tarde, revisamos los casos, o sea, la ciencia, tú acabas la carrera y tu especialidad, y yo creo que esto también hay que decirlo. O sea, somos profesionales que trabajamos, o sea, que estudiamos prácticamente todos los días, y sábado y domingo. O sea, quiero decir que esto es así, esto del horario, o sea, tú te revisas, yo no llego mañana a las 8 de la mañana a ver qué me encuentro que entra por la puerta. Esos casos hay que revisarlos, hay que, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es importante, esa formación continuada que necesitamos tanto médicos como enfermería principalmente. O sea, formación continuada que está ahí y que es básico. Luego la cantidad de burocracia, digo, o sea, hablando también como cosas a solucionar. Se está pagando a médicos y a enfermeras horas de burocracia, pero que es impresionante. Tenemos herramientas, estamos en el 2023, tenemos herramientas y tenemos tecnología que habrá que incorporar a los hospitales, que seguimos con cosas de hace 10 y 15 años, con lo cual ese tipo de herramientas se podrían también incorporar para disminuir toda esa burocracia que de verdad que además cada vez es mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a raíz de lo que estáis comentando también quería hacer estos apuntes que no habían salido, pero que... Vale, entonces, si os parece, para terminar, si alguien tiene alguna pregunta... ¿Sí? Emilio, sí, lo único, por favor, Emilio, sí. Bueno, te voy a pedir, por favor, que sea breve. Me cuesta muy difícil ser muy breve. Pero te lo voy a pedir, por favor, porque les hemos robado ya tiempo, les tenemos que robar un poquito más, entonces, por favor, para concretar. Adelante. Resulta muy difícil no coincidir con el 80% de las explicaciones y de las observaciones que habéis hecho, ¿no? Que están llenas de sentido común. Pero cuando yo os estaba escuchando, decía, ¿y qué restricciones tenemos en el sistema para no avanzar en una dirección como la que vosotros estáis apuntando, ¿no? Entonces me parece que es muy importante pensar en esas restricciones, porque ¿qué obstáculos hay para moverse en esa dirección? Y, digamos, a mí se me ocurre lo siguiente. Yo creo que el Servicio Navarro de Salud, por estar hablando de Navarra, es un organismo que tiene relativamente poca autonomía en dos aspectos fundamentales: la economía y el presupuesto y la gestión de los recursos humanos de la organización. Y esto está relacionado con que, en el fondo, depende, por un lado, de la Consejería de Economía y Hacienda, y a estos, ¿qué les preocupa? Lo que les preocupa es los costes. El presupuesto de sanidad es muy importante, ¿no? Estaremos hablando, no sé, 1.700, 1.800 millones de euros. 1.300. Por tanto, una desviación importante de los presupuestos de sanidad tienen un efecto muy importante sobre el presupuesto del Gobierno de Navarra y, por tanto, sobre el déficit. Y la cultura de la Consejería de Economía es control de costes. Y no les importa si el sistema está generando valor, si los pacientes, si los ciudadanos estamos cada vez más contentos, más satisfechos o no. Fundamentalmente esa es su responsabilidad, que estos presupuestos no se nos vayan. Y luego, el segundo pata donde no hay autonomía es la gestión de las personas. No se hace a través de una buena política de recursos innovadora de recursos humanos, sino básicamente lo va a hacer Función Pública. Y Función Pública está pensando en un sistema muy homogéneo, donde no son capaces de reconocer que un bombero y un policía no tiene nada que ver con el diseño de las carreras profesionales en el ámbito de salud para las enfermeras, los enfermeros o los médicos. Y yo creo que esas dos restricciones son muy importantes. Entonces, para avanzar en la dirección que apuntáis, ¿no? Yo creo que hay que repensar esa relación, primero, con economía, a través de sistemas innovadores, de conciertos, etcétera, en donde se valore no el coste, porque eso lo hacen bien los de Hacienda. O sea, a pesar de todo lo que hablamos, ¿no? Los costes de salud, y eso le preocupa mucho a cualquier gestor, están controlados. Y por tanto, al final del ejercicio eso está bien. Hay que repensar eso en el sentido de que tiene que ser importante el coste, pero debe ser también mucho más importante generar ese valor para el paciente. Y luego, la segunda restricción, hay que
que repensar la relación con función pública. Yo creo que para el diseño de las carreras profesionales que estabais hablando vosotras, con motivación, compromiso, formación, investigación, hay que sacarlo de la función pública y ir a contratos innovadores, empleos públicos, contratos laborales a largo plazo, o lo que sea. Si no, a mí me parece, ya acabo, perdona que una cierta... si no nos movemos en esa dirección, lo otro, autonomía y gestión de los hospitales, no nos vamos a mover. Entonces, si repensamos eso, podremos empezar a hablar de rendición de cuentas para el conjunto del sistema y luego para el centro de salud, para el hospital, etc. Y sistemas flexibles de contratación. Sí, totalmente. Es que me parece, básico. O sea, básico. O sea, podemos decir lo que queramos, pero eso me parece, vamos, la pieza angular para mover lo que nosotros pedimos y que además puede ser el cambio. Por eso decía que esto hay que hacer una apuesta muy valiente y que con un cambio que entendemos que es muy complejo, porque si no, no estaríamos así. Si fuera fácil, no estaríamos todos aquí, y esto lleva muchos años, ¿no? Me parece básico esos dos comentarios. Sí, al hilo de lo que se ha comentado, Navarra es una de las comunidades que más invierte por persona en gasto sanitario. Entonces, decir, vale, la inversión por persona la tenemos. O sea, ¿y por qué se está tan mal? Pues a lo mejor hay que darle una vuelta al tema organizativo. O sea, ya no es tanto a nivel de presupuestos y gestión de recursos humanos, es decir, los presupuestos están, se ha aumentado un poquito el presupuesto, se lucha por ese 25% de la atención primaria, pero dice... Pero si somos una de las que más gastamos en nuestros pacientes, ¿por qué están tan descontentos? ¿Por qué los profesionales están descontentos? Porque entonces, de esos dos planteamientos, pues igual hay que darle más peso al planteamiento organizativo. Es decir, a ver, esos recursos humanos, ¿cómo los gestionamos? Porque el dinero se nos está yendo. Estamos haciendo ese gasto. Sí, pues igual si gestionamos mejor también se puede repercutir en esos recursos y obtener una mayor eficiencia. Yo, si me permites, Emilio, gracias por la pregunta, que no ha sido una pregunta. Vosotros sois los que sabéis. Yo soy un aficionado. Tú eres un aficionado, pero de aficionado no tienes nada. Eres un excelente profesional y conoces muy bien el tema. Pero como dicen por ahí, me alegro que me hagas esa pregunta, que no ha sido una pregunta, que es una reflexión, ¿no? Autonomía del Servicio Navarro de Salud frente a función pública, sin ningún género de dudas. Comentaba yo en algún momento auditoría versus intervención, es decir, control posterior en vez de el control anterior. ¿Se necesitan modificaciones normativas para esto? Sí, sin ningún género de dudas. Cuando se empezó la legislatura se empezó a hablar de cambiar la Ley Foral de Salud, luego vino lo que vino y ahora se ha hecho un último intento en el Parlamento, que es hablar de cambiar la Ley Foral de Salud. Evidentemente este último intento no sirve para nada porque estamos en la final de la legislatura. ¿Hay que cambiar la Ley Foral de Salud? Sí, sin ningún género de dudas, y cuando se empiece la próxima legislatura. Así de claro. Pero con la normativa actual, y eso lo conoces tú mejor, y algún otro que está aquí, que ha estado en ámbito de gestión de niveles altos, ¿con lo que hay ahora se puede hacer algo? Sí, también, y sin ningún género de dudas. Nosotros, en el foro de 2019, en el foro de 2021, se habló de esto, y había mesas que hablaban de la normativa y se aplicó a la normativa navarra. Una cosa que nos ha llamado la atención es que todos los gestores que han pasado por el ámbito de, repito, la gestión en el Servicio Navarro de Salud en niveles altos, nos han dicho que cuando empezó a desarrollarse la Ley Foral de Salud, la capacidad que tenían de autonomía era mucho mayor que ahora, porque se han ido desarrollando normativas que derivan el control hacia función pública, hacia Hacienda, etc. Por tanto, dentro de la normativa actual, si yo derogo esos decretos forales y los cambio a otros, quiere decir, permitiré algún grado de autonomía. Nosotros, en la última mesa, lo que se nos dijo clarísimamente es que, teniendo en cuenta la Ley de Ordenaciones de las Profesiones Sanitarias, la Ley Foral de Salud
y otras cuestiones, esa capacidad de dar mayor libertad y autonomía, por ejemplo, a los equipos de atención primaria o a los servicios, existe. Hay que hacer cambios no excesivamente grandes, pero efectivamente la recomendación general es hacer un cambio profundo en la Ley Foral de Salud, pero eso o se hace al principio de legislatura y se busca un consenso potente, o mucho nos tememos que va a ir otra vez al cajón de los papeles y al fracaso. Entonces yo creo que, lo decía Ruth, y ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir: hay que tomar decisiones valientes, pero hay que empezar a tomarlas ya, algunas que se pueden, pero en todo caso, lo que sí que es verdad, hay que empezar a tomarlas al principio de la legislatura. Y sin esos cambios, este panorama que hemos pintado, desde luego, y que queremos, no es posible. Bueno, nos quedamos entonces ya que hemos cumplido el tiempo. Intentaremos trasladar esa demanda de organización y autonomía, que veo que es algo conjunto que pedís, y os agradecemos vuestra asistencia. Os pedimos además encarecidamente que sigáis acudiendo a trabajar con ilusión, y que lo transmitáis a las generaciones futuras por el bien de todos. Y hasta la próxima. Es un tema interesantísimo, el de las generaciones futuras, de qué piensan los MIRES. Nosotros tenemos, no sé si me permitís que termine, tenemos un vocal a nivel de la Organización Médica Colegial, que es un oncólogo magnífico que trabaja en Murcia, que la vocalía se llama de médicos internos residentes y médicos en formación, ya no lo recuerdo muy bien. Bien, gracias. Eso digo Julio para darme bueno, nos dice, ojo, pensar que lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas es completamente distinto de lo que queríais vosotros. La mayoría de los que estamos en los colegios tenemos más de 50, algunos más claramente como yo, pero ellos dicen: nosotros tenemos otra forma de ver la vida y nosotros tenemos otras prioridades. Eso no es ni mejor ni peor. Como me dice mi hijo pequeño, ya estáis los mayores diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor. En absoluto, eso no es así. Pero es verdad que es distinto. Y ojo, cuando ofrecemos cosas y contratos y ofrecemos desarrollo profesional, hay que pensar también en lo que quieren, y no nos podemos olvidar que hay otro paradigma y perdón por la interrupción. Bueno, para eso estáis vosotros, ¿no? Para esa ilusión, no sé, ese entusiasmo que ponéis en... No, si ilusión y entusiasmo tienen otra manera de verlo. Sí. Pues, gracias a los cuatro y a todos los asistentes también. Muy bien. Gracias. Ahora os rapto, como os he dicho antes, para... Bueno, gracias a todos.